Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras conferencias. Por favor, maestra Liliana. Sí, continuamos entonces con nuestra semana del aprendizaje y el día de hoy hablando sobre el tema de liderazgo, cómo liderazgo en tiempos de pandemia. Ahora vamos a tener una conferencia súper interesante, se llama La innovación organizacional a través del liderazgo transformacional. Maestro, por favor, presente al conferencista. Sí, muy buenos días nuevamente. Tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Gómez Abrams. Él es consultor en creatividad e innovación, CEO de Win Innovation. Tiene una maestría en ingeniería y diseño estudiada en Inglaterra, un doctorado en gestión de la innovación en Brasil. Es creador y coautor de muchos relevantes programas de innovación en México, conferencista internacional en temas de innovación, entre los cuales podemos mencionar Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, entre otros. Ha desarrollado metodologías como Design Thinking, Cultura en Creatividad e Innovación. En ArcelorMittal estuvo trabajando con nosotros con el taller Design Thinking. Bueno, hay que darle la bienvenida al doctor Jorge Gómez Abrams con su tema La innovación organizacional a través del liderazgo transformacional. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. El año pasado nos acompañaste, pero de forma presencial. Ahorita adaptándonos a la pandemia, pues estamos entonces aquí virtual llegando a muchísima más gente. Bienvenido. Pues muchas gracias, felicidades por el evento, por el exitoso evento y gracias por la invitación, Liliana, gracias, maestro Juan. Pues iniciamos compartiendo pantalla para entrar directamente en materia, así que denme un segundo, por favor. Listo. Bien, pues iniciamos. Sí, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, vamos a hablar el día de hoy sobre la innovación centrada en la inteligencia organizacional y cómo esta cuestión de liderazgo transformacional hace posible este tipo de tendencia que vamos a ver de dónde emerge y por qué, ¿no? Iniciamos con una semblanza, resumen de los temas que vamos a tocar de una u otra forma durante esta hora y cacho que tenemos enfrente, ¿verdad? Vamos a hablar sobre inteligencia organizacional, sobre cómo la inteligencia organizacional nos ayuda a resolver creativamente problemas desde la identificación de los mismos hasta su resolución, hasta la identificación de oportunidades de crecimiento. Vamos a tocar cómo los modelos mentales, las creencias dominantes, forman parte de esta cultura organizacional, de estos paradigmas que muchas veces, al ser invisibles, nos es imposible poder identificarlos en nuestros equipos de trabajo y evidentemente en nosotros mismos de una forma mucho más enfática también. Y por último vamos a tocar temas relacionados al liderazgo transformacional como una herramienta para poder, decía yo, hacer efectivo la implementación de la innovación y la inteligencia organizacional. Sin ánimo de entrar en definiciones ni mucho menos, pero vamos a leer solamente esta, en donde decimos lo siguiente, para poder poner el contexto, ¿verdad? La innovación centrada en la inteligencia organizacional y en el liderazgo transformacional se puede definir como el enfoque, los métodos y las herramientas que ponemos a disposición de cualquier tipo de organización con un fin único: romper paradigmas, romper modelos mentales, romper creencias personales en la forma que tenemos de trabajar. Queremos transformar esta organización en un poderoso motor para generar de forma simultánea valor económico, valor emocional, valor de uso, valor transformacional, decía yo, de forma simultánea, con un impacto trascendente y de carrera continua. E iniciamos dando, digamos, esta descripción de cómo el COVID, esta pandemia que vivimos actualmente, yo no sé si la sufrimos o la vivimos simplemente, pero de alguna manera es una mezcla de estas cosas que estamos nosotros viviendo y que nos está transformando, nos está haciendo ver cosas que previamente no veíamos. Vamos a analizar esta gráfica que aparece aquí, en donde tenemos las tendencias antes, durante y después del COVID-19. Entonces, en línea amarilla vemos las tendencias que ya venían presentándose, ¿verdad? Y que solamente a partir del detonador, que es la pandemia, el COVID-19, bueno, se aceleran, pero ya venían, digamos, previamente y ahora simplemente se han acelerado. Esto ha sido el COVID-19 un detonador poderoso en ese sentido.
Tenemos las tendencias que vamos a llamarle temporales, en líneas que están puntuadas en negro, ¿verdad? Y que de alguna forma surgen durante la pandemia y van a terminar durante la misma pandemia, posiblemente sigan en algunas de ellas, pero evidentemente la curva va a bajar, no solamente de la tendencia pues, de la pandemia, sino las tendencias que surgieron a partir de ellas. ¿Cuáles son algunas de estas tendencias temporales? Las conocemos. El famoso pivotaje en las empresas, que dejar de producir, digamos, sus artefactos normales, su producción normal, para ponerse a producir caretas, cubrebocas, respiradores, etcétera. Obviamente se dejará de producir en el momento que se termine esta crisis, que exista la vacuna, etcétera. Y otras tendencias temporales las hemos visto como el poder, por ejemplo, llevar comida a casa, muchos negocios que se han, digamos, han pasado del online al offline y del offline al online, es decir, en línea y fuera de línea, para poder trabajar de forma híbrida con sus clientes y conservar sus negocios. Y por último, vemos en línea blanca las nuevas tendencias. Estas tendencias que surgen a partir de la pandemia y que se van a quedar, posiblemente crezcan, posiblemente no, pero evidentemente surgen a partir de esta crisis y están ahí, digamos, demostrándonos algunas cosas que no habíamos, decía yo, visto previamente. En términos de comportamientos, esto mismo ha generado comportamientos improvisados, comportamientos heredados, comportamientos pasajeros y comportamientos instalados. Y vamos a ver cómo esto afecta el desempeño de las organizaciones. Dentro de las nuevas tendencias que vemos, estas que aparecían en línea blanca, que surgen a partir del COVID, vemos la economía de bajo contacto, por ejemplo, ¿no? Es un nuevo estado de la sociedad y de la economía que está alterado de forma permanente y está caracterizado por interacciones de bajo contacto. Son medidas de salud, de seguridad, de higiene, etcétera, provocados por esta crisis. Esta nueva normalidad está aquí para quedarse, pero no de la misma forma como la estamos viviendo actualmente. Está aquí para irse transformando. Es dinámica y presenta nuevas e inesperadas oportunidades que para muchos todavía son invisibles, pero para aquellos que tienen el mindset de innovación comienzan a leerse como señales ya no sutiles, sino como señales cada vez más fuertes. Dentro de las tendencias aceleradas, aquellas que veíamos que, digamos, existían previamente a la crisis, pero se han acelerado con este detonador que es el COVID-19, vemos la transformación digital. Evidentemente, esto ya tiene muchos años de que se está dando. Sin embargo, en pocas semanas, en un par de meses, hemos acelerado estos procesos de transformación en muchas organizaciones. Hemos llegado, no sé, posiblemente a lo que hubiéramos llegado en términos normales en 4 o 5 años de distancia en la aceleración en el uso de estas tecnologías digitales. Una de las que vamos a entrar, digamos, de estas tendencias aceleradas que vamos a tocar, que es el tema central del día de hoy, es justamente la innovación y la inteligencia organizacional. Una tendencia que ya existía previamente y se ha acelerado justamente durante esta pandemia porque tenemos la necesidad de entender a los equipos de trabajo trabajando a la distancia como verdaderas células neuronales en donde nos tenemos que conectar de una forma sincronizada, tenemos que aprender a pensar, digamos, con el hemisferio izquierdo y derecho de forma paralela, de forma sincronizada, y con los diferentes equipos de trabajo, sean analíticos, sean creativos, también de una forma organizada, estructurada y sistematizada. Entonces, vamos a analizar en qué consisten estos conceptos de innovación centrada en la inteligencia organizacional. Esto parte justamente de la propia naturaleza, en donde hace algunos años ya un científico inglés bautiza la inteligencia organizacional, digamos, tomando prestado el término de la inteligencia colectiva en la biología, que sabemos utilizan muchísimos animales, como los pájaros en sus parvadas, ¿verdad? Los peces, manadas de animales que entienden en que la fuerza que pueda tener para sobrevivir y para poder crecer de forma sostenida, ven en la inteligencia colectiva justamente la posibilidad de hacerlo. Las hormigas, las abejas, nos dan ecosistemas que están basados en la inteligencia colectiva y, decía yo, les permiten esta supervivencia y crecimiento. La innovación centrada en la inteligencia colectiva justamente se constituye como una red de valor, ¿verdad? Para resolver un problema complejo o para que de forma colectiva podamos generar algo de gran valor, más grande que todos nosotros de forma individual. Para la organización esto es fundamental
porque entendamos que la inteligencia para las organizaciones tiene valor mayor o menor dependiendo de lo que esta misma genere como aportación a la propia organización. Entonces, el nivel más bajo de aportación de valor para una organización es el de la inteligencia individual. Aquel que nosotros presumimos, porque, bueno, evidentemente es lo que nos ha llevado a tener los puestos que actualmente tenemos, ¿verdad?, con éxito. Es nuestro coeficiente intelectual personal, el famoso IQ, ¿verdad? Después tenemos el siguiente nivel que genera mayor valor para la organización, que es el de inteligencia emocional. Aquí se presentan estos efectos de los soft skills de autoconciencia, empatía, motivación y habilidades sociales conocidas como el EQ o el coeficiente, digamos, emocional de las personas. Dentro de este mismo rubro tenemos el coeficiente de adversidad o el AQ, en donde las personas demuestran su capacidad de resiliencia, su capacidad de entendimiento ante las adversidades, ante los retos, y forma parte de la inteligencia emocional porque a la medida que puedan tolerar estas situaciones de incertidumbre, de ambigüedad, estos retos inesperados, es la medida que crece su capacidad para poder aportar valor a su grupo de trabajo y a la organización en general. Y por último, en la parte de arriba de esta gráfica tenemos la inteligencia colectiva. Es la inteligencia que vamos a llamar WeQ, en donde tenemos las posibilidades de co-innovar, de co-crear, en donde basamos nuestros resultados y el desempeño de los grupos a partir de la inteligencia grupal y de la inteligencia colaborativa. Bien, con este fin, es decir, transformar la innovación en WeInnovación, dentro de este contexto de inteligencia organizacional, resulta fundamental un ingrediente clave en todo esto. En muchas organizaciones que trabajamos nosotros dando consultoría, se consideran dos grupos de trabajo cuando se hablan de iniciativas de innovación. Los innovadores, los Key Innovation Players, aquellos que entienden de creatividad, aquellos que forman parte de este selecto, entrecomillado, grupos de privilegiados que son pensadores creativos, ¿verdad? Y aquellos que no son innovadores, ¿verdad? Bueno, en este sentido, la inteligencia organizacional demanda de una organización la incorporación en este mismo, digamos, nivel de inteligencia organizacional de todos los jugadores. Los innovadores, los Key Innovation Players y los no innovadores. Por una razón muy simple. Si no se mueven los no innovadores en estas iniciativas o esfuerzos de implementación de innovación como actos de mejora en una organización, simple y sencillamente nada se va a mover. Y sin saberlo, se van a presentar como detractores, como obstaculizadores, como barreras involuntarias para poder generar el valor adicional en la organización. Entonces, en este mismo sentido, la inteligencia organizacional tiene que entender estos fenómenos, este factor humano, estos detractores entrecomillados, e incorporarlos en los equipos, ¿no? Se tiene que aumentar así el sentido de pertenencia y de copropiedad de todos los que participen o no en los esfuerzos de innovación. Al permitir que los no innovadores, lo pongo yo entre comillas porque esta es solamente una cuestión de percepción. Yo estoy convencido, y lo hemos demostrado en muchos ejercicios, en muchos talleres, que todas las personas somos capaces de innovar porque tenemos el software y el hardware instalado de fábrica. Es un cerebro dividido en dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y los utilizamos. Lo único que nos prevendría de pensar en nosotros mismos, de autopercibirnos como innovadores, creadores de valor o design thinkers, sería esta habilitación justamente de las conexiones entre hemisferio izquierdo y derecho que nos darían la confianza creativa para decir somos innovadores. Pero entendiendo que hoy en día hay ciertas actividades administrativas en las organizaciones, finanzas, contabilidad, etcétera, logística, que se supone que no basan sus características de eficiencia en la innovación, precisamente. Entonces, por esa razón, muchos de estos participantes, muchos, empleados de estas áreas, pueden considerarse como no innovadores cuando en realidad demostraría que es completamente lo contrario. Ellos nos van a ayudar a generar insights de gran valor, a generar ideas de gran valor cuando se integran adecuadamente en los equipos de trabajo que funcionan para las iniciativas de innovación. Un ejemplo de esto
es un efecto de la economía del comportamiento llamado o conocido como el efecto IKEA, en donde nosotros tenemos, digamos, esta situación. Por favor, pónganme en el chat aquellos de ustedes que conozcan quién es IKEA, la empresa que es IKEA. Pongan solamente si la conozco, sí o no la conozco. Bien, muchos de ustedes conocen e inclusive han comprado en esta tienda, digamos, IKEA, y saben que es una tienda que en México todavía no tenemos una tienda per se, sí, tenemos bodegas, etcétera, y se van a abrir algunas ya, pero una tienda donde uno puede ir a una, digamos, sala de demostración de los productos que tienen ya armados y enamorarse de estos muebles, accesorios, etcétera. Y después pasa uno a la bodega ya con los códigos que identifican el tipo de mobiliario que queremos o el accesorio que estamos buscando, y en la tienda pues lo identificamos, en la bodega, perdón, lo identificamos y lo ponemos en el carrito para llevárnoslo con nosotros mismos en una camioneta a nuestros hogares. Y luego llegamos al hogar, ¿verdad? Y descubrimos que las instrucciones pues a lo mejor están en sueco, no son tan simples como que pensábamos, nos sobran tornillos, nos faltan tuercas, nos dicen que no se requiere otra herramienta más la que está ahí, sin embargo tenemos que ir por un desarmador, un martillo, y batallamos horas para armar el mugroso artefacto, el mueble que hemos comprado. Sin embargo, cuando lo terminamos de armar, este mueble se convierte en nuestro mueble favorito, en nuestro mueble consentido. Es mi mueble, es el mueble que yo armé. No importa si haya sido con dificultad, sin dificultad, ¿verdad? Si me sobró un tornillo o me faltó una tuerca, es mi mueble y por lo tanto se constituye como la pieza de mobiliario más valiosa o dentro de las más valiosas de mi hogar. Y esto mismo, digamos, se transmite en todo tipo de cuestiones relacionadas a la participación de una persona en una tarea en particular. Veamos otro ejemplo que nos ilustra esto. Es el mismo efecto IKEA, y en este caso ponemos aquí el ejemplo de Betty Crocker cuando hace años, en la década de los 50, el siglo pasado, ¿verdad?, lanza su harina lista para fabricar pasteles, ¿no? Para hacer pasteles. Una harina lista para hacer pasteles. Y la lanza al mercado. La gente feliz de la vida comienza a comprarlas y dice, ¡qué maravilla! Lo único que tengo que hacer es poner en un tazón esta harina, digamos, lista, le agrego agua y punto, lo meto al horno y sale un pastel. Feliz de la vida, se lo doy a mi familia. Sin embargo, con el tiempo, la familia comienza a decir, ¿es un pastel de estos listos, una harina prefabricada, una harina lista, o lo compraste en una panadería? Es decir, el pastel no lo hiciste tú, ¿verdad, mamá? Entonces las mamás, claro, no es mi pastel, es un pastel que ya viene prácticamente listo. Es como si yo lo hubiera comprado en la pastelería o lo hubiera comprado en cualquier panadería. No es mi pastel. Betty Crocker, consciente de esto, entendiendo las necesidades tácitas y latentes de las personas, de las amas de casa en ese entonces, decide entonces hacer algo. Descubren que si se sacan de la receta los huevos y la leche, ¿verdad?, y se le agregan las instrucciones, basta añadir 2 huevos y leche, un vaso de leche, etcétera, o 3 huevos y un vaso de leche, para que su pastel quede perfecto. El poder sacarlos e incluirlos solamente en las instrucciones hizo que la gente, ¿verdad?, nuevamente sintiera que estoy haciendo mi pastel, ¿verdad? Lo único que tuve que hacer es poner los huevos y la leche, pero ahora es mi pastel. Mira qué bien me salió mi pastel, maridito. Miren, familia, qué rico pastel pude hornear el día de hoy. Y evidentemente con esto volvieron a subir las ventas de Betty Crocker, la harina, digamos, que hoy conocemos como Pronto en México también, que emerge de esta misma tendencia. Es el llamado efecto IKEA, en el cual la cantidad de esfuerzo puesto en una tarea determinada es proporcional al sentimiento de logro y de satisfacción. Y esto, en los equipos de trabajo, dentro del concepto de inteligencia organizacional, representa el valor de la idea y la motivación para el equipo. Entonces, el valor de idea, en esta gráfica que aparece a la izquierda, va de menos a más, en el sentido de que yo soy un crítico, no valoro la idea. Yo no participé, no valoro la idea. Soy un participante regular, valoro medianamente la idea. Soy un participante reciente y aporté, y mis ideas fueron consideradas, valoro enormemente esta idea. Y en términos de motivación sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando yo trabajo de esta forma,
el salario es el motivador menos importante de todos para mí. Después seguirían la identidad, el reto, la creación, y los más importantes serían el sentido de copropiedad que yo ejerzo, que yo desarrollo cuando participo en estos equipos, y por último, el significado personal para mí, el simbolismo, el sentido de propósito que le da justamente eso mismo a mi actividad. Le dio un propósito y me siento parte de algo más grande que yo. Mi motivación está hasta arriba y la organización, por supuesto que lo agradece. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir a todos, por favor, que veamos este efecto de la percepción inicial de un problema y cómo se resuelve en términos, digamos, personales y en términos grupales. Nuevamente, les voy a pedir, por favor, muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta anterior, les voy a pedir simplemente que me contesten una pregunta. Cuando tienen un problema no simple, no de ir a comprar un cepillo de dientes, un problema, vamos a llamarle complejo o serio, intentan resolverlo rápidamente o intentan analizarlo detenidamente. Pongan sí si lo intentan resolver inmediatamente, por favor, o pongan no si su tendencia es más bien para identificarlo, analizarlo y poco a poco resolverlo. Estoy viendo aquí su participación, muchas gracias. Sí, la tendencia contundente normalmente es esa. Claro que necesito resolverlo porque lo tengo enfrente. Esto impide que yo logre mis objetivos. Esto impide que yo pueda trabajar. Esto impide que haga la actividad para la cual estoy preparándome, ¿no? Bien, les pido también, por favor, que todos ustedes anoten en un papel que tengan ahí junto a su escritorio, a la mesa donde estén ustedes trabajando, viendo este webinar. Vamos a anotar, digamos, cómo definiríamos, cómo percibimos de forma inicial un problema. El usuario en este caso son ustedes, o pueden ser ustedes como representantes de un departamento de ventas, departamento de mercadotecnia, departamento de desarrollo de productos, de finanzas, ¿verdad? Es el departamento de tal. Ese es el quién. Luego la siguiente columna es el qué. O sea, necesita. Si fuese yo, Jorge Gómez Abrams, necesito. ¿Qué necesito? Y lo pongo ahí. Con el fin de qué actividad quiero cubrir, qué es lo que quiero resolver. ¿Para qué quiero yo esto? ¿No? Es decir, ¿de qué forma yo defino esta percepción inicial del problema que tengo? Les doy un minuto para que rápidamente ustedes definan un problema que viven actualmente, que les impide lograr sus objetivos de alguna forma y que lo enuncien de esta manera en el formato que aparece en la pantalla. Por favor. Usuario, se pueden poner ustedes mismos. Necesitan, ¿qué necesitan? Una pantalla más grande, entendimiento de la tecnología, coaching adicional, con el fin de ser más eficientes en el trabajo, de entender mejor a las personas, de trabajar con más herramientas, en fin, pongan ustedes lo que necesitan. Veamos un ejemplo de esto. Dejen ponerles un ejemplo para ilustrar simplemente cómo se trabaja con esto. Usuario, ¿quién? Este es un caso real de un banco esto es completamente real. La forma como esta persona, que era una ejecutiva de cuenta, percibía de manera inicial el problema que tenía enfrente. Rocío González, ejecutiva de cuenta de este banco, necesita ampliar su cartera de clientes, por lo cual es importante empujar más ventas a los millennials. Ella simplemente asume que los millennials que no le compran a ella sus productos, su portafolio de productos que tiene como institución financiera, necesita ella empujar estas ventas, convencerlos de que le compren más. Esta es la percepción inicial del problema. Y la respuesta que veo, digamos, en términos de la solución de los problemas, bueno, hay muchos que dicen que no, evidentemente, otros analizar, y muchos que dicen que sí. Para los que han dicho que sí, tenemos nosotros esta que es parte de la cultura, es un factor humano muy importante, un factor cultural en términos de las percepciones y la resolución de los problemas. Tenemos vocación de héroes. Queremos ser esa persona que resuelva el problema, que descubre el acertijo, que tiene el conocimiento que le permite ayudar y contribuir. Aquella persona que con un alambrito ya le puso la antena a la televisión, que con un cablecito ya abrió la puerta del carro,
que con algo de un mecatito, bueno, encendió la luz, etcétera, ¿sabes? Ellos, estas personas que somos todos nosotros, que hemos sido condicionados a tener en la recursividad nuestra mayor posibilidad de resolver problemas. Es decir, somos recursivos. Posiblemente no seamos innovadores, pero nuestro ingenio nos lleva a ser recursivos y a resolver inmediatamente problemas. Sin embargo, esta recursividad nos orilla a invertir nuestro tiempo de la siguiente forma. El 90% del tiempo lo dedicamos a resolver problemas y tan solo el 10% cuando bien nos va a identificarlos. Y esto ocurre para todo tipo de personas, organizaciones, startups. Cuando tienen un problema enfrente o tienen una idea, ¿verdad?, la lanzan enseguida. 90% del tiempo lo dedicamos a implementar nuestras ideas, a resolver problemas. Y apenas el 10% decía yo, si bien nos va, a identificar en qué consistía la necesidad, a identificar en qué consistía el problema. ¿A qué nos lleva esto? A un grave problema de balance. Debido a esta cultura, ¿verdad?, de resolver problemas, el impulso predominante es el de generar estas ideas y soluciones de la forma más rápida posible. Y esto nos hace perder perspectiva, nos hace dejar de ver oportunidades, nos hace perder, digamos, de donde viene la necesidad y el entendimiento del mismo problema. Quedamos pues en este callejón sin salida, trabajando en el mundo de presunciones, de conjeturas, de creencias personales y de sesgos de confirmación. Y esto es extremadamente grave como cultura de innovación, porque tendemos a pensar que si resolvimos un problema de una forma adecuada o lo resolvimos simplemente con el método que les acabo de comentar previamente, pues esa va a seguir siendo nuestra cultura de resolver problemas. Por lo tanto, hacemos una cultura organizacional indeseable, apagar incendios en las organizaciones, ¿verdad? O sea, nos esperamos que el problema esté ahí vigente, listo, ¿verdad? Y ahora sí, bomberazos, señores, todos a apagar este incendio. Y esa es una cultura. En una organización existen dos culturas muy, muy fuertes. Una de ellas es apagar incendios, los bomberazos, lo que surge de forma emergente y urgente y hace que dejemos todo para atender ese problema, ¿verdad? Y el otro es la rutina, es decir, entender como cultura organizacional el efecto de la rutina como algo que nos genera estabilidad. Vamos a ver estos dos puntos un poquito más adelante con más detalle. Continuando con el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se percibe este problema colectivamente? Bueno, así es como Rocío de forma individual lo percibió colectivamente y ella le exigía al departamento de promociones, de publicidad, de ventas, ayúdenme a empujar las ventas. Aquí están los productos que ya tengo, ahora véndaselos a los millennials. O sea, la que estoy fallando no soy yo, son ustedes en sus promociones que son completamente equivocadas, en fin, lo que fuese, ¿no? Ella entendiendo su problema como un problema de ventas, yo necesito empujar el producto o los productos que tengo para las personas a quienes se las quiero vender. El enfoque de la inteligencia colectiva en el ejercicio que hicimos fue rápidamente, y ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor el problema lo resolvió muy rápido de forma individual y muy lento de forma colectiva, van a ver que es exactamente lo contrario. El enfoque de la inteligencia organizacional fue el de redactar enunciados de problemas que estimulen la divergencia y promuevan la exploración. Y en este enunciado de retos, esta frase es fundamental. Si no te desafía y no te inspira el reto, simplemente no te cambia. Sigues haciendo las cosas de la misma manera. Veamos entonces qué pasó en este enunciado de reto. El equipo que se junta pensando en esto, si no te desafía, si no te inspira, no te cambia. En el mismo ejemplo de la institución financiera, definieron primero el tipo de problema. ¿Era un problema realmente de promoción? ¿Un problema de cultura organizacional donde no se escuchan y no se entienden? ¿Un problema de procesos que no decía claramente lo que tenía que hacer el equipo de generación de narrativas? ¿O un problema de comunicación? El problema que vimos era claramente un problema de falta de ventas de esta ejecutiva y de otras más. Paso número 2, conviene entonces hacerse la pregunta. Preguntarse 2 o 3 veces, ¿por qué? ¿Por qué los millennials no me compran? ¿Por qué no les interesa lo que les estoy ofreciendo? ¿Por qué no los he entendido? Y evidentemente al pensar aquí, no vendemos a millennials, las respuestas pueden ser múltiples. Y la razón que subyace a todo esto simplemente, después del por qué, era porque no los entiendo. Porque no he dedicado tiempo a entender cuáles son sus motivadores, cuáles son sus aspiraciones,
qué estilo de vida es justamente el que ellos están conduciendo que impide que sean los productos que tengo yo les sean atractivos. Entonces, como paso número 3, enuncio el reto con los 3 elementos que vamos a ver en el ejemplo que sigue y su finalidad y resultado. En este ejemplo, lo que queremos es conectar emocionalmente con los millennials, con esta generación. Entonces, aquí sí tenemos la tabla que nos dice esto. Recuerden, esto es resultado de la inteligencia organizacional de un equipo de trabajo. El iniciador más el verbo, que es la acción, ¿verdad? Y entonces en el enunciado queda, ¿cómo podríamos, implicando cuarta persona en plural, ¿verdad? Primera persona en plural, cuarta persona, ¿cómo podríamos, es un equipo de trabajo, no es un individuo, ofrecer experiencias significativas, sorprendentes y deleitables, porque entiendo que los millennials necesitan ser sorprendidos, al sujeto, que son a millennials y generación Z, que son empleados de firmas corporativas? En otras palabras, a godines, millennials y generación Z. ¿Cómo puedo yo ofrecerles estas experiencias? Y la finalidad, que es el resultado, con el fin de promover una cultura del ahorro constante que les permita cumplir sus metas, cumplir sus aspiraciones y al mismo tiempo yo pueda generar la lealtad, ganar la lealtad de todos ellos. El enunciado entonces genera acciones que evidentemente es mucho más sencillo de forma estratégica irlas direccionando y el resultado fue notable en términos del incremento de ventas a partir del enunciado del reto que se genera de forma colectiva en este concepto de inteligencia organizacional. Interesante sin duda. Como conclusión de esta parte, entendemos nosotros que innovación no es un resultado, Innovación en realidad es una competencia organizacional. Es parte de esta inteligencia organizacional, tomada prestada el término biológico de inteligencia colectiva, que permite que trabajemos ya no de forma sinérgica, sino de forma exponencial, creando valor, cogenerando, coinnovando, co-creando un valor exponencial que no sospechábamos que podía surgir, no solamente para el enunciado de problemas, sino para la resolución de los mismos y para poder generar productos, servicios, experiencias, tanto al interior de la organización como al exterior, de forma sorprendente, de forma significativa y de forma muy relevante. Tema número 2, quiero ver, es liderazgo transformacional, ¿verdad? En el cual vamos nosotros a ver, este es el habilitador más importante para que suceda la inteligencia colectiva, la inteligencia organizacional y la innovación centrada justamente en esa inteligencia. Este es el habilitador más importante de todos. Existen 3 tipos, digamos, de los más básicos dentro de todas estas categorizaciones que hay sobre estilos de liderazgo. Los 3 tipos de liderazgo más frecuentes son el transaccional, que conocemos orientado a resultados. Es un estilo impositivo y a veces hasta autoritario, ¿verdad?, con el fin de lograr los objetivos que se están buscando en una organización. El liderazgo posicional, en donde yo disfrazo mi intención o intento convencer a las personas en un estilo más bien persuasivo, ¿verdad? Soy seductor. Escucho, pero mantengo y refuerzo mi postura. Más bien no escucho, oigo, y no escucho lo que me están diciendo porque lo que me interesa a mí es mantener mi postura. Sin embargo, hago este pequeño teatro de escuchar a mis subordinados, a mis colaboradores. Y por último está el liderazgo transformacional, en donde finalmente yo soy capaz de compartir una visión, donde sí efectivamente escucho y considero, en donde sumo, en donde cambio la motivación de las personas de lo extrínseco, del premio y el castigo, de la motivación del delfín, ¿verdad? Haces bien un truco, te doy un pescado, un pez, no haces bien tu truco, pues bueno, te castigo, ¿verdad? Entonces paso yo de lo extrínseco a la motivación intrínseca. Veamos en qué consisten los 2 extremos que son los que más nos interesan. El liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional con el fin de generar innovación centrada en la inteligencia organizacional. El liderazgo transaccional es extremadamente útil, es indispensable. Créanmelo, si ustedes están buscando un resultado, yo fui director de Ingeniería y Diseño de Bombardier, esta empresa que está en la industria aeronáutica y de transportación, y lograr un resultado era fundamental. Por lo tanto, el liderazgo transaccional era fundamental también. El líder transaccional guía y motiva a sus seguidores en la dirección de la meta establecida. Les aclara sus roles y sus requerimientos del área, los instruye, los capacita y después les cobra la factura, evidentemente. Hiciste bien tu trabajo,
vamos a aumentar tu posición, generaste tu propio bono, etcétera, etcétera. No fuiste capaz de generarlo, bueno, vienen las consecuencias. El liderazgo para la innovación, que pasa de lo transaccional a lo transformacional, tiene que ver con un estado mental, con un mindset diferente. No es que no querramos obtener resultados, es que los queremos obtener de una forma diferente. El liderazgo transformacional, entonces, es aquel en donde se inspira a los seguidores para que trasciendan sus intereses por el bien de la organización. Se ve en el resultado algo que beneficia a todo mundo de forma individual y de forma colectiva, pero de forma exponencial más allá de lo sospechado. Y tiene un efecto profundo y extraordinario en los seguidores, quienes posiblemente, y si se cumplen bien estas, digamos, indicaciones, terminen convirtiéndose a sí mismos en líderes de otros grupos sociales. Díganme ustedes en la encuesta, por favor, en YouTube. ¿El liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional son enfoques opuestos o son enfoques complementarios? Si ustedes consideran que son enfoques opuestos, pongan sí. Si ustedes consideran que son enfoques complementarios, pongan no en esta encuesta digital, por favor. Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Podríamos esperar un momentito para que los compañeros comenten y hagan sus reflexiones. ¿De acuerdo? Gracias. Estamos recibiendo ya algunas respuestas en donde, digamos, 50-50, están creciendo las respuestas, consideran que son enfoques opuestos, 50% considera que son enfoques complementarios. Pues muy bien. Gracias por su participación. Sí, efectivamente, vamos a hacer caso a la mayoría que nos dice que son enfoques complementarios. Son enfoques complementarios. Evidentemente necesitamos ambos para poder llegar a una meta específica y poder lograrlo sin tener que correr a nadie, sin tener que despedir, bajar el sueldo, no sé, infundirles miedo a las personas, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo a través de los enfoques complementarios? Por supuesto que sí. Veamos en qué consiste esto. Primero, el enfoque transaccional, el liderazgo transaccional, es muy útil por una razón muy simple. Las organizaciones, al igual que cualquier persona, cualquier organismo vivo, requieren para vivir de un concepto que se llama homeostasis, ya descubrí que se puede pronunciar de ambas maneras, para generar estabilidad. Estabilidad de trabajo, estabilidad emocional, estabilidad física, ¿verdad? Homeostasis viene del griego permanecer sin cambio, y son mecanismos que tenemos en una organización, en un organismo, tanto los individuos como las organizaciones, para coordinar y regular nuestros estados, digamos, emocionales y nuestros estados de trabajo. Ellos son indispensables para mantener estabilidad, para que de alguna forma trabajemos de manera ordenada, para que cumplamos objetivos, para que logremos establecer claramente metas y caminos para lograrlos. Necesitamos estabilidad y por lo tanto necesitamos homeostasis. El mejor tipo de liderazgo para la homeostasis es el transaccional. Es aquel en el que se nos guía, se nos dice, etcétera, pero se nos castiga si no cumplimos, se nos premia si lo hacemos. Estamos generando en trabajos rutinarios, en trabajos, digamos, establecidos, estabilidad y estamos generando crecimiento a partir de esta estabilidad. Lo contrario sería entropía. Lo contrario sería la pérdida de orden en un sistema. Sería el desorden organizacional de funciones y actividades hasta llegar al caos. ¿Quién puede trabajar en el caos? Nadie. Evidentemente se requiere estructura, sistemas, se requieren estrategias, se requiere estabilidad. Por lo tanto, el liderazgo transaccional es fundamental para lograr este estado de estabilidad. Las personas y las organizaciones nos resistimos al cambio de forma natural por cuestiones biológicas, no son cuestiones culturales. Todos. Yo trabajo en innovación desde hace 20 años y evidentemente en muchos sentidos me resisto al cambio cuando estos alteran
un estado de estabilidad deseable en la organización. Es homeostasis en función, es biológico. El organismo necesita estabilidad, no necesita cambios. En principio, déjenme ver un poquito más adelante qué consiste esto. Y ante la presencia de la innovación, que es una especie de virus en el organismo, la reacción homeostática es automática y es inevitable, ¿verdad? Es decir, hay algo que altera mi estado de estabilidad, es visto en un organismo humano como un virus, entonces todos los anticuerpos se ponen de acuerdo para expulsarlo. Es una reacción homeostática y, decía yo, es automática, es inevitable. No se lo ordenamos al cerebro. El cerebro ya tiene sus comandos preestablecidos en su software instalado de fábrica. Es supervivencia pura. Sin embargo, existe una condición bien interesante que vale la pena considerar. El exceso de estabilidad, señores, genera rutina. Y la rutina genera lo que se llama o es conocido como el principio de Sísifo. El principio de Sísifo, para quien no recuerda, este dios de la mitología griega, que fue castigado por Zeus cuando los desobedece, le dice Zeus, Sísifo es una persona fuerte, es inteligente, es rápido, y Zeus le pone un castigo. Le dice, Sísifo, como castigo, como consecuencia de tu desobediencia, vas a tener que subir esta enorme roca a la cima de esta montaña. Sísifo, que es una persona fuerte, dice, han comido. No le dice nada a Zeus y se pone a hacer la tarea, comienza a empujar esta roca por la montaña, por la cima, y llega casi a la cima. Lo que él no sabe es que antes de llegar a la cima, Zeus le va a mover la piedra, la roca, y la roca va a volver a caer hasta la base de la montaña. Al día siguiente, Sísifo tiene que hacer exactamente lo mismo, y sucede exactamente lo mismo. Y al día siguiente, Sísifo tiene que llevar la piedra, la roca, hasta la cima de la montaña, pero antes de tocar la cima, Zeus se la mueve y pasa nuevamente a hacer exactamente la misma actividad. Y como Sísifo y todos los dioses son inmortales, el castigo de Sísifo es increíblemente duro porque todos los días tiene que hacer esto, que es una rutina que lo conduce a la muerte. Y es uno de los dioses que muere de tedio, muere de rutina, muere de aburrimiento. El peor castigo es el trabajo inútil. Y si se preguntan ustedes por qué los millennials están buscando rotación, digamos, de trabajo, por qué hay gran rotación de personal, por qué hay insatisfacción en las experiencias que se ofrecen laborales, ¿verdad? Piensen en la rutina y piensen en por qué muchas personas cuando se jubilan, no se retiran, cuando se jubilan y dejan de hacer lo que han hecho por años o dejan de hacer lo que les gusta hacer, comienzan un proceso de muerte gradual, paulatina y acelerado. Comprobado. No lo digo yo, lo dicen los médicos. Hay que hacer otra cosa que justamente le dé sentido y propósito a tu vida. Y la rutina no lo hace. El estado mental de estabilidad, pues entonces veíamos, genera zonas de confort, son rutinas y son muy bien, digamos, liderados por el líder transaccional. Sin embargo, es bien importante considerar un estado mental de crecimiento que impida que la rutina nos lleve a padecer el efecto Sísifo. Entonces, el estado mental de crecimiento, que es donde la magia aparece, ¿verdad?, se da con el liderazgo transformacional. Tenemos que generar en cualquier tipo de organización, en nosotros mismos como personas, ambos estados, de una forma sincronizada, como si estuviéramos nadando. Nadamos con brazo derecho y brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, ¿verdad?, dejando que entre cada brazo, cada extremidad en su momento. De la misma forma podemos pensar, podemos nosotros entender estos estados mentales del cerebro como un estado mental de estabilidad para después darle paso a un estado mental de crecimiento. Termina el estado mental de crecimiento, le damos paso al estado mental de estabilidad y así vamos de forma sincronizada, generando crecimiento, generando consecución de actos, de actividades, implementación de lo que sucede y vamos creciendo como seres humanos y como organizaciones. El liderazgo transaccional, entonces, resumiendo, ¿verdad?, es el mindset para la estabilidad, el mindset para el no cambio, para la homeostasis, y es excelente para todo esto. Mientras que el liderazgo transformacional nos programa, es un mindset para el crecimiento, es un mindset, un estado mental para la innovación. Ambos necesarios, sí. Ambos fundamentales, sí. Pero ambos indispensables en el sentido de que se tienen que entender el uno al otro
para no caer en prácticas que puedan generar esa desestabilidad en algunos de los dos. Y si tuviéramos el tiempo, les contaré un ejemplo en estas historias que cuento yo de nuestro currículum vitae, pero de fracasos, no de logros. Un fracaso personal mío que tuve en Bombardier, ¿verdad? Justamente por excederme en términos de liderazgo transformacional y dejar de actuar en términos de liderazgo transaccional cuando era importante hacerlo. El liderazgo entonces tiene esta combinación, ¿verdad? Son fundamentales y complementarios. Uno me da la visión, la parte, digamos, heurística, la parte intuitiva, la parte de habilidades blandas, de trabajar con las personas, no como números. Y el otro me da los objetivos y las tareas que requiero cumplir, enfoques racionales, orientación económica y motivación extrínseca, si quieren, pero con los resultados que yo necesito obtener. Dicho de otra forma, el liderazgo transformacional tiene un efecto más fuerte en la motivación y en el desempeño que el liderazgo transaccional. Sin embargo, los resultados se pueden lograr de forma más eficiente cuando se combinan ambos estilos de liderazgo en una sola persona y en personas que no necesariamente tienen un nivel jerárquico suficiente para decir, soy el líder de esto, el gerente, el supervisor, el director. Resumiendo, el liderazgo transformacional, aquel que nos es importante para poder hacer innovación centrada en la inteligencia organizacional, nos da sentido de propósito. Motiva cambios positivos en individuos y en sistemas sociales, transforma a los seguidores en líderes, conecta el sentido de identidad de las personas con la misión de la organización, es inspiracional. Es decir, nos da la inspiración que requerimos para comernos las uñas de ansias, de ganas de comenzar a trabajar en esa tarea, para no identificar si es un lunes en la madrugada, un domingo, etcétera, cuando tenemos que hacer eso porque tenemos tal interés en hacerlo, la motivación es tan fuerte que nos come la ansiedad para poder llegar a ese momento. Desafía a seguidores a optimizar rendimiento, claro que sí, da lo mejor de cada persona, entiende que hay un momento en donde podemos generar estas mejores versiones de cada uno de nosotros y otros donde tenemos que asegurarlo, y en ese sentido es justamente ese desafío para optimizar rendimientos. Y por último, nos da esta motivación intrínseca, aquella que sucede de dentro hacia afuera, aquella que viene porque nos interesa hacerlo, porque el interés es el mejor maestro y el mejor, digamos, sistema de aprendizaje de los seres humanos, lo sabemos claramente. Y la motivación extrínseca es aquella por la que me pagan, aquella con la que me puedo aburrir, aquella que no será suficiente si no hay otro tipo, digamos, de salario emocional que acompañe esta motivación extrínseca. El liderazgo transformacional promueve entonces estados mentales de crecimiento. Y vamos a ver un ejemplo con el cual vamos a dar paso después a preguntas y respuestas, en el cual les voy a ejemplificar estos principios que hemos visto, ¿verdad? BMW, una empresa que todos conocemos, hace un año y poco inicia operaciones en la planta más grande que tienen de fabricación armado de autos en el mundo entero. Y esta fábrica está en San Luis Potosí, en nuestro querido país, en México. Esta fábrica hace un par de años, tiene un poquito más de 2 años, tiene un problema muy grave que ellos consideran que es un reto muy importante a cumplir. Todavía no inician su fabricación, sus líneas de producción, pero evidentemente tienen que comenzar a recluir a personal, a capacitarlo, a entrenarlo, para que cuando inicien estas líneas de producción, todo el mundo sepa perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer, queden claramente definidos los roles, las funciones, las responsabilidades, y todo el mundo esté capacitado y empoderado para poder llevarlo a cabo de la forma como BMW lo exige, que son con altísimos estándares de calidad. Pues bien, BMW inicia sus operaciones, bueno, su reclutamiento, ese que les comento, y descubren a los pocos meses, ¿verdad?, que la gente que ellos reclutan y que entrenan, después de que terminan su entrenamiento, se van de la fábrica, se van de la firma, de la empresa. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos hace una serie de actividades
y decide entender por qué es lo que está pasando en términos de liderazgo, de las personas que los dejan ir, en términos de motivación, en términos de entender sus responsabilidades, en fin, en términos económicos, emocionales, etcétera. ¿Qué sucede? El reto entonces se pone de esta forma. ¿Cómo podríamos reducir la rotación de personal, generar sentido de propósito y liderazgo, incrementando la pasión por la marca BMW en los colaboradores de la planta de San Luis Potosí? Les hago una aclaración. Cuando yo le pregunto a la persona de recursos humanos si saben por qué se va la gente, por qué se van de BMW, me dice, sí, claro que sí sabemos. Resulta que aquí, en este mismo parque tecnológico, a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia, ¿verdad?, está General Motors. Y General Motors les ha ofrecido a todos aquellos que comiencen un entrenamiento en BMW un 10% más de salario si se pasan con ellos. Entonces digo, bueno, entonces ustedes no tienen en realidad ningún problema. ¿Por qué no les pagan el 10% más? Y se acabó, no hay ningún problema. La gente se va a quedar feliz de la vida porque es de mayor prestigio trabajar en BMW que trabajar en General Motors. Presumo, dice, claro que sí, sí lo es. Pero lo que queremos, y ese es el reto que tenemos como organización, es que la gente que trabaja aquí, al igual que en Brasil, al igual que en Alemania, al igual que en China, viva la pasión por la marca. Y esto los va a llevar a crecer más rápido de lo que ellos sospechan. Sin embargo, si se van por un 10% más de inicio, sin siquiera haber comenzado a trabajar aquí, pues es gente que no nos interesa, pero estamos gastando mucho en entrenamiento, estamos rotando mucho personal, estamos perdiendo tiempo y dinero. Iniciamos entonces este reto. Recuerden que estamos platicando aquí de liderazgo transformacional, liderazgo sin jerarquías, etcétera, de la siguiente forma. Se va a generar un centro de vivencias experienciales de liderazgo. El método que vamos a hacer es el siguiente. Identificación de necesidades tácitas y latentes de los empleados a través de etnografías internas. Se entrevistaron a 17 personas, desde el CEO hasta una persona de la línea, pues es de producción, que es el que ajusta las tuercas y revisa que el torque sea el correcto, etcétera, etcétera. Y en medio, pues hay una serie de funciones, directivos, gerentes, supervisores. Bien, vamos a extraer insights de valor a partir de estas entrevistas y análisis observacional y vamos a generar a través de ideación disruptiva, prototipaje y validación algunas de estas soluciones, ¿verdad? Como parte de esto nosotros asumimos o tenemos una hipótesis de implementar el Design Thinking en BMW, el crear diseño de experiencias de vida y prototipaje de roles para los empleados y el terminar de implementar el diseño de un centro de experiencias vivenciales, que es justamente lo que vamos a ver en las fotografías que aparecen a continuación. Este centro de de experiencias vivenciales inicia con una hipótesis. ¿Cómo puedes tú sentir pasión por la marca de algo que no conoces? ¿Cómo puedes amar a una persona que no conoces? ¿Verdad? Entonces iniciamos con la primera estación donde vas a vivir empáticamente actividades de otras áreas, etcétera. Vas a entender valores, vas a entender la historia, vas a entender muchas cosas. En esta primera estación que vemos aquí en la pantalla, lo importante era conocer la historia de BMW, entender los principales parteaguas que hacen que la gente que trabaja para esta firma viva la pasión por la marca en todo el mundo. En esta estación, pues, entonces se conocen los fracasos y por qué BMW estuvo a punto de desaparecer 2 veces en su historia. Entonces les cuenta a partir de pantallas interactivas, de fotografías, no solamente la historia de BMW en San Luis Potosí o la historia de BMW en México, sino la historia de BMW a nivel mundial. Y la gente entonces entiende de repente, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial se le impide a BMW fabricar motores de motos o de aviones, que era lo que hacían, pues por cuestiones, digamos, de estrategia, para proteger los aliados, protegerse de otros intentos de guerra. Y en fin, entonces BMW queda sin poder hacer lo que saben hacer. A punto de desaparecer, los empleados se organizan y se hacen una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que no perdamos nuestra fuente de empleo y nuestros trabajos y la firma por la que hemos trabajado? Y nos dicen, lo único que sabemos hacer es soldar fierros y soldar y poner tuercas y tornillos. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Resulta que tenemos lámina, tenemos soldadoras, tenemos este tipo de máquinas. Y otro por ahí pregunta, ¿qué hace falta allá afuera que podamos hacer nosotros? Y resulta que alguien más dice, pues solamente cacerolas y ollas es lo que hace falta allá afuera. Se ponen entonces a fabricar en BMW
las mejores ollas y cacerolas durante casi 2 años, con lo cual sobreviven esta tremenda crisis que a cualquier otra organización la hubiera llevado a la bancarrota y a la desaparición. Y el segundo hito, el cual BMW estuvo a punto de desaparecer, fue justamente durante poco después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el fracaso económico, digamos, la economía de BMW es tan crítica que están justamente por declararse en bancarrota, y para poder salvarlos de la bancarrota, su acérrimo rival del norte de Alemania, Mercedes-Benz, intenta comprarlos. Entonces hace un ofrecimiento, ¿verdad?, a los directivos, a la familia de BMW, y les ofrece comprar BMW. No existe mayor rivalidad en Alemania entre norte y sur que aquella que ejemplifican BMW y Mercedes-Benz. Los trabajadores, al darse cuenta de esta oferta por parte de sus acérrimos rivales, dicen, por supuesto que no, antes muertos que ser vendidos a nuestros rivales. Y le piden a los directivos, por favor, déjenos con una tercera parte del salario, con la mitad del salario si pueden, denos unas semanas, vamos a acelerar los procesos para poder nosotros generar una oferta comercial, pero permítanos vivir. Lo hace la directiva, se mantienen con salarios muy bajos durante algunos meses, pero finalmente salen, resucitan como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Y se convierten en lo que todos conocemos hoy en día. Conocer la historia de BMW te hace sentir esta firma como parte importante de ti. No soy el único que ha sufrido fracasos importantes en su vida y que se ha levantado con más fuerza. La estación número 2 está basada en una tendencia que identificamos en el análisis prospectivo que se hace en un ejercicio de esta naturaleza, que nos decía que era bien importante ser transparente en las organizaciones. Una tendencia internacional muy poderosa. Entonces, si tú quieres que la gente te quiera y viva la camiseta, te ponga la camiseta y viva la pasión por la marca como tú, pues entonces hazles vivir y darles a conocer cuáles son sus estrategias. No solamente su función. A ver, Godínez, tienes que hacer 25 de estas cosas por día. No, esa es una función, ese es un rol. Es una meta diaria, pero no tiene que ver nada ni con tácticas ni con estrategias, sobre todo a nivel mundial. Entonces, en esta estación se viven, pues, o sea, digamos, de una forma transparente las estrategias que hizo BMW durante los 100 años pasados y los 100 años que viven, que son Next 100, y que justamente nos aportan una visión global de hacia dónde quiere ir la empresa, hacia dónde va la empresa. Y lo más importante, somos capaces, todos los empleados, de poder contribuir a esas estrategias, sugiriendo algunas acciones que incrementan el valor de algunas actividades y procesos, sugiriendo tácticas para poder llegar a esas estrategias o sugiriendo estrategias, digamos, más de tipo local, más de tipo San Luis Potosí, que complementan las estrategias globales. Es conocer y vivir la visión de BMW en los próximos 100 años en donde yo participo. Y evidentemente esto incrementa mi sentido de pertenencia, mi sentido de copropiedad. Yo soy parte de esta gran organización porque justamente hice parte de sus ejercicios estratégicos. En la tercera estación, la estación 3, se viven los valores fundamentales de BMW. Un problema que tenían los líderes en BMW y que no conseguían entender era por qué los mexicanos y los alemanes, en términos generales, vivían los valores de forma diferente, cuando son valores universales, nos decían un gerente o un director. Nos decía, responsabilidad es responsabilidad aquí en China, honestidad es lo mismo aquí en China, así los valores, ¿no? Y entonces entendimos que no necesariamente son interpretados de la misma forma. Hicimos un pequeño taller de responsabilidad, por ejemplo, de un valor fundamental de BMW, que es responsabilidad, y metimos a la gente que les habíamos encuestado previamente, ¿te consideras responsable? Y todos contestaron al 100%. Muchos decían, soy responsable al 120%. No hay nadie más responsable que yo en esta actividad. Bueno, fantástico. Los metimos a hacer un workshop con un experto en responsabilidad. Terminó el workshop, todo el mundo estaba motivado, todo el mundo estaba feliz. Salen de la sala donde habían realizado este taller, este workshop, y yo a propósito había dejado un papel tirado afuera de esta sala, simplemente para poder entender algunas cuestiones que les explico a continuación. La gente comienza a salir, ¿verdad?
salen algunos mexicanos platicando, etcétera, pasan encima del papel como si nada, nadie lo levanta. El primer alemán que pasa y ve el papel, viene platicando con un mexicano, pero se detiene un momentito, se agacha, recoge el papel y ve que muy cerquita, a medio metro está un bote de basura, tira el papel en el bote de basura y sigue platicando como si nada con el mexicano y se retira. Al día siguiente, nosotros que habíamos filmado este evento, que habíamos puesto, digamos, una camarita ahí sin que ellos supieran, pusimos este video y les preguntamos por qué. Pues no que eran responsables y los mexicanos dijeron, claro, soy responsable, pero esa no es mi responsabilidad. Yo asumo, ¿verdad?, que la gente que es responsable de levantar los papeles, pues se le cayó uno, pero al ratito va a pasar, lo recoge y no pasa nada, ¿verdad? Claro que yo soy responsable en mi departamento. El alemán que le preguntamos, ¿por qué recogiste tú el papel? Dijo, pues es que, mira, hasta me extraña esta pregunta que me hacen, porque es como si alguien me preguntara, ¿por qué recoges un papel en tu casa? Yo si llego a mi casa y veo un papel tirado, no voy a decirle a mi esposa, esposa, papel tirado en la sala. O le voy a decir a mis hijos, hijos, papel tirado aquí en la sala. Recojo el papel, lo llevo justamente a la sala y, perdón, al bote de basura y lo deposito. No pasa nada. Yo veo a BMW, veo a mi trabajo como si fuese mi casa. Entonces, no es que hubiera buenos o malos, no es que hubiera, digamos, irresponsables o responsables. Lo importante aquí era poder homogeneizar, poder estandarizar y tener la misma interpretación sobre un valor universal. Y esto evidentemente, bueno, en algunas cuestiones era inclusive cómico ver que a ciertas actitudes con los alemanes, ciertas actitudes con los mexicanos, eran hasta de risa, justamente por la interpretación de estos valores. Así que entonces lo importante era entender los valores de la misma forma todos. Y aquí no había ni correcto ni incorrecto, simplemente se interpretan de la misma forma. En la siguiente estación se vivió la experiencia personal de liderazgo sin jerarquías. Ustedes pueden decir, ¿cómo una persona que trabaja en la línea de producción, que no es líder de nada, va a vivir una experiencia personal de liderazgo? Era aquí lo interesante de este asunto, justamente. Todos podemos ser líderes y la hipótesis que íbamos a probar era justamente esa. Teníamos que conocer las diferencias entre liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Y de alguna forma le hicimos vivir experiencias de liderazgo previo a las siguientes estaciones, son 8 en total, y aquí vamos apenas a la mitad, en la 4, previo al entrenamiento de Design Thinking y posterior al entrenamiento de Design Thinking. En esta estación, en la 4, no les puedo explicar todo lo que sucedió, porque evidentemente es parte de estas ventajas competitivas de esta firma comercial, pero les comento, se entendió, digamos, que para un líder es muy importante tener una clara visión, ver. Después, es muy importante creer, tener entonces una clara convicción de lo que se visualiza como una actividad a la que se desea llegar. Después, muy importante pensar, ¿cómo puedo llegar allá? Es clave entonces tener una clara definición. Y por último, es muy importante actuar. Es muy importante tener un enfoque claro y una actuación firme, coordinada y estructurada de a donde se quiere llegar. Nosotros resumimos lo que muchos decían, es importante la mente, el corazón y las manos. Es decir, la mente que te permite visualizar, el corazón que te permite conectar con todos los que tú requieres para poder llegar a ese punto, y las manos o los pies para poder actuar, para poder caminar y llegar allá. Y entonces se vio, digamos, algunos aspectos fundamentales en liderazgo que tienen que ver con esta sintonía, con esta conexión entre estrategia, procesos, herramientas, métricas, estructura y cultura. Y vimos que muchas de las cosas que sucedían cuando no hay claridad o no hay motivación o no hay suficiente resiliencia por parte de los líderes en potencia, los líderes sin jerarquía. Estoy hablando de líderes que son cualquier persona en la organización que puede ejercer labores de liderazgo, funciones de liderazgo. Si no hay motivación o no hay suficiente resiliencia, ¿qué es lo que puede estar faltando? Descubrimos que era sentido de propósito. Si no hay sentido de propósito, simplemente no hay conexión entre ninguno de estos elementos, no hay posibilidad de liderazgo. Les decíamos entonces, bueno, tal vez falte un sentido de propósito. No es falta de, que quedara claro, aquí quedaba bien claro. No es que no me recites, porque sí lo puedes hacer, la misión o la visión de la empresa. Sé que lo puedes hacer, pero resulta que el sentido de propósito tiene muy poco que ver con eso.
El sentido de propósito es personal y es la conexión que tengo yo con mi trabajo. El sentido de propósito es lo que le da justamente sentido a lo que hago, por lo que hago y con quién lo hago. Es lo que al final de cuentas define lo que soy y por qué lo quiero hacer y lo más importante, a dónde quiero llegar. Y entonces cuando están alineadas las estrategias, los procesos, la estructura, la cultura, con mi sentido de propósito, funciona de maravilla como un líder. Esto no va a tener ninguna posibilidad de trascender si no hay un alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización, que quede claro. Entonces, por más que tenga un sentido de propósito, si no está alineado con los objetivos estratégicos de la organización, va a haber discrepancia y no se van a obtener los resultados que se desean. Pasamos entonces a la estación 5, en donde vivimos la diferencia entre resolver problemas de forma individual y resolverlos en equipos de alto desempeño. Entendimos cuáles son los pasos que transforman a un grupo de personas en un equipo creativo, le llamábamos desde entonces células de innovación, o brigadas, o fuerzas tarea, etcétera, que previene adversidades, que es capaz de distinguir estas barreras previas a que ocurran en alguna meta que desean cumplir, y resuelve problemas sin necesidad de hacer un escalamiento negativo, sin necesidad de depender de gerentes, de directores para poder tomar decisiones, en un sentido autoempoderándose cuando son capaces de trabajar con esta inteligencia colectiva, justamente. La inteligencia organizacional se dio justamente aquí cuando se entendieron, vivieron estas diferencias entre inteligencia individual, soy capaz, sí soy capaz. Inteligencia emocional, soy más capaz cuando lo hago en equipo y cuando entiendo empáticamente a los restos del miembro de mi equipo. Soy más capaz aún cuando entiendo el coeficiente de adversidad que tiene cada miembro del equipo. Y por último, somos extremadamente capaces, motivados y generadores de valor del más alto nivel cuando trabajamos bajo el concepto de inteligencia colectiva y, mejor aún, interdepartamental. Y en un momento más les voy a comentar los resultados de estos ejercicios, de estas experiencias, en términos de la transformación de toda la organización y los resultados tangibles que se dieron partiendo de estas experiencias y estas vivencias. En la estación 6, pues, entonces se vivieron experiencias para entender la diferencia entre eficiencia y excelencia operacional. Para muchos, ser eficiente es suficiente, para BMW no lo es. Entonces, habría que vivir la experiencia a través de dinámicas que ilustraban ambas perspectivas. ¿A qué aspiramos? ¿A ser como los demás? ¿A ser eficientes? ¿A ser uno más? ¿A tener la innovación solamente el concepto de mejora continua, gradual y ya? ¿O aspiramos a ser los mejores? A generar este valor que no sospecha la gente que son nuestros usuarios, nuestros clientes potenciales, que van a obtener. Evidentemente, la aspiración era la segunda. Por lo tanto, había que entender el significado de responsabilidad en sentido amplio y de crecimiento a partir de la excelencia operacional. Algunas de las dinámicas que se vivieron aquí justamente. Y finalmente, en la estación 7, previa a la última, donde se iba a vivir la experiencia de inteligencia organizacional y liderazgo sin jerarquías, está la 7, que era el poder mostrarles que a través de herramientas del design thinking, esta conexión, esta fusión entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro, entre pensamiento analítico y pensamiento creativo en cualquier persona, puede dar resultados sorprendentes, ¿verdad? Se transforma la mentalidad, el mindset completo de la organización. Se entendieron entonces en qué consisten estos métodos y herramientas del design thinking, no solo para resolver problemas, no solo para ejercer liderazgo sin jerarquías, sino para poder identificar oportunidades constantes de mejora en cualquier tipo de actividad y ejercer ahora sí estas labores de liderazgo sin jerarquía también en cualquier tipo de actividad. En un momento más les comento el ejemplo que ilustra claramente esto. En esta estación, la 7, se desarrollaron habilidades de pensamiento abductivo, de pensamiento empático, de pensamiento creativo, de pensamiento sistémico, y se manejaron todas estas herramientas para poder llegar a estos resultados que les he comentado. Pasamos entonces a la estación 8, que era la misma 4, este cilindro que se veía en medio de este centro de vivencias experienciales y de liderazgo, en donde se descubrieron ellos mismos, los que se habían autodefinido como no líderes porque no tenían un puesto jerárquico, se habían visto a sí mismos como personas que son un engrane más dentro de un engranaje muy grande, pero no como líderes.
se descubrieron que el liderazgo basado en la confianza y en la inteligencia conversacional es el liderazgo más eficiente de todos. ¿Por qué? Porque justamente al percibir el mundo no a través de una lente del miedo, de que si no hago bien mi trabajo me corren, si no cumplo con mi volumen de producción me bajan el sueldo, si no hago mi cuota, etcétera, digamos, con la calidad que se requiere, pues me castigan de alguna manera, me reducen los días de mi trabajo, me bajan de posición, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de ver el mundo a través de la lente del miedo, ¿verdad? Lo vamos a ver a través de la lente de la confianza. Entonces, al percibir el mundo a través de esta lente, nos abrimos para conectar, para escuchar, para compartir, para descubrir. Desarrollamos, aunque no lo percibimos de inicio, pero desarrollamos patrones de asociación con otros. Entendemos a la gente de forma empática porque resulta que piensan igual que yo, que quieren lo mismo que yo, que tienen objetivos similares a los míos, independientemente de que trabajen en otra área o no. Hablamos con honestidad y decimos lo que pensamos. Implementamos el sistema de retroalimentación de candor radical para poder entender en la confianza y en la franqueza, vamos a llamarle, la asertividad que se requiere para poder dar retroalimentación. En ese sentido, nos convertimos en personas generativas. Crecemos co-creando y co-innovando junto con otros. Y esto fue interesante asumirlo, verlo, porque descubrimos nosotros que es muy sencillo para poder pasar del estado mental de estabilidad al estado mental de crecimiento, pasar de la zona de confort a la zona de crecimiento a partir de la lente de la confianza, de una técnica que vimos que se llama inteligencia conversacional para poder generar justamente en todo tipo de empleado la inteligencia colectiva que te da confianza, ver las cosas con la lente de la confianza. Pasamos entonces de la zona de confort, donde está el sentimiento de seguridad y control, que nadie me saque de aquí, a la zona de arriesgarme. ¿Cómo? O sea, la zona de poder generar valor en otras áreas que tengo el riesgo que me digan eres un metiche, no te metas aquí, vete a tu área. No. Pero tengo la confianza creativa, paso a la zona de temor, en donde elimino las excusas, elimino lo que, digamos, las afectaciones de la opinión de los demás y me atrevo a. Entro a la zona de aprendizaje, en donde finalmente enfrento retos y problemas como si fueran los míos, adquiero nuevas habilidades y extiendo, por paradójico que parezca, mi zona de confort. Me siento a gusto donde antes no me sentía a gusto. Y por último, paso a la zona final de crecimiento, a la zona donde fijo nuevos objetivos personales e institucionales, en donde encuentro sentido de propósito, en donde llegar a metas implica solamente llegar a una para poder establecer la siguiente y en donde finalmente vivo los sueños que yo tenía cuando entré, vivo los sueños que yo tengo cuando voy creciendo y los comienzo a compartir de forma que en esta economía colaborativa puedo yo lograr metas mucho más importantes que las que tenía yo establecidas de forma inicial. Paso pues de la zona de confort al estado mental de crecimiento. Y el ejemplo que les quiero poner es este. Cuando yo entrevisté a la persona que tenía este nivel más bajo en términos jerárquicos, que ponía las tuercas en la línea de producción al final para poder ajustar las ruedas de un carro, cuando yo llego a entrevistarlo, él estaba ajustando unas ruedas de un carro, eran todavía prácticas, no era un carro de producción final, y estaba ajustando las ruedas de un BMW Serie 3, y el tipo era un millennial, se llama Javier Álvarez él, y no me pelaba. Simplemente no me hacía caso. Él seguía haciendo su trabajo como si nada y listo. Cuando estaba yo a punto de irme, se para de su banquito con el que estaba trabajando y me dice, Jorge, ¿verdad? Le digo, sí, soy Jorge. Insistes que te hable de tú, entonces te voy a hablar de tú. Le digo, por favor, muchas gracias, finalmente gracias. Y le digo, perdón que te haya molestado, pero es que para mí es muy importante conocer la percepción y los comentarios de gente como tú que en Recursos Humanos me recomendaron, es una persona muy valiosa para la organización. Y dice, ok, Jorge, mira, te voy a decir posiblemente cosas que tú a lo mejor no estás acostumbrado o no te va a gustar oír. Efectivamente, esto que me estás comentando sí va a suceder conmigo. Sí tengo un ofrecimiento por escrito, ¿verdad? Por parte de General Motors. Y en cuanto acabe mi entrenamiento que estoy haciendo en estos momentos, que va a suceder en 3 semanas más, me voy a ir a General Motors
por una razón muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Me van a pagar el 10% más. ¿Y sabes qué, Jorge? No me preguntes a mí, me decía Javier. No me preguntes a mí por qué. Pregúntale a mi esposa, porque ella es la que tiene que pagar las colegiaturas mes con mes de mis hijos. Esta era una persona, Javier, un millennial de unos 28 años, ya estaba casado y tenía 2 hijos. Y no me preguntes a mí, me decía, pregúntale a mi esposa porque ella es la encargada de comprar el súper semana tras semana. Y créemelo, este 10% nos viene de maravilla. A lo mejor me decía a mí un tono muy arrogante, muy prepotente. A lo mejor a personas como tú, pues esto no les afecta en lo más mínimo o no lo entienden. Y te voy a decir una cosa más, me decía Javier, que posiblemente tampoco entiendas. Y entonces le queda viendo al carro BMW que estaba él ayudando a armar. Me dice, yo sé muy bien que aún ahorrando toda mi vida, lo más que pueda, jamás voy a tener acceso a un carro como el que estoy ayudando a armar. Y eso, créemelo, Jorge, a mí me duele. Y se puso la mano en el corazón, o sea, el puño, como diciendo esto, me duele. Que fue un insight poderosísimo junto con muchos otros para el grupo de soluciones que se lograron justamente implementando este centro de vivencias experienciales y de liderazgo. ¿Cuáles son estas soluciones? La gente, cuando pasa por estas estaciones, una por una, va viviendo experiencias diferentes. Y entonces de las soluciones que vimos que era importante implementar era, yo quiero colaborar con otros departamentos, con otros hilos, pero no me dejan, no es mi responsabilidad. Se instituyó entonces un incentivo porque, digamos, redefinimos como solución innovadora en todo esto el significado de la palmadita en la espalda, es decir, del incentivo normal que es, bien hecho, buen trabajo, Jorge, palmadita en la espalda. Más allá que eso, redefinimos el significado y el potencial que tiene este incentivo. Y entonces decidimos generar varias cosas. Una de ellas, la que les voy a comentar, es que entre silos, entre departamentos, tenían que recomendarse, ¿verdad?, unos a los otros y tenían que recomendar o candidatear al empleado de la semana. El empleado de la semana era una persona que en el departamento en conflicto, por ejemplo, auditoría y manufactura, son departamentos constantemente en conflicto porque tienen objetivos diferentes, tenían que candidatear, decía yo, a un empleado del área en conflicto. En este caso se candidateó, se nominó a Javier Álvarez como un empleado, como el empleado de la semana, y al preguntarles por qué, nos decían, ¿cómo por qué? Este señor, este muchacho, es genial. No solamente cumple al 100% todas sus responsabilidades, sus actividades, las hace de la mejor forma posible, siempre, y no sabemos cómo le hace, se da tiempo para pasear por otras áreas y para decirnos en muy buena onda, en muy buen plan, cómo podríamos mejorar. Nos genera valor. Nos indica cosas que no vemos nosotros porque estamos metidos con la ceguera de taller en lo que estamos haciendo. Nos dice, nos abre los ojos y nos dice formas de mejorar. Este señor, sin lugar a dudas, es el empleado de la semana. Fue el primero. El premio, el incentivo que se le dio a Javier fue el acceso a, es un insight importante. Los millennials hoy en día no necesariamente quieren poseer algo, pero sí desean fervorosamente tener acceso a muchas cosas. Y una de ellas era el acceso a un carro, a un BMW. Entonces BMW le dio acceso a un BMW y no a cualquier carro BMW. Le dio acceso a una camioneta que tenía, digamos, como función, estas camionetas que importaron de Alemania a México, para poder transitar por el territorio mexicano y comprobar, digamos, como sus condiciones de pavimento, carreteras, etcétera. Es decir, poder transitarla de forma normal en el territorio mexicano, tropicalizarla, pues. Entonces se le dio acceso a Javier a esta camioneta, ¿verdad?, la cual le podía manejar y se le dieron 2 condiciones. Dice, mira, el acceso es el siguiente, es un acceso temporal. Tú te la vas a llevar este jueves, era un jueves, y la vas a regresar el próximo martes. Vas a pasar el fin de semana completo con la camioneta. Lo que no queremos que hagas, Javier, es lo siguiente. No queremos que llegues a tu casa, ¿verdad?, y que la encierres en el garage y le pongas 7 candados y que nadie ni la vea, ni la use, ni nada. No, queremos lo contrario. Recuerda muy bien que esta camioneta está asegurada contra todo. Si la rayan, si le bajan la llanta, no pasa nada. Lo que queremos es que agarres a tu familia, que llames a los vecinos, que metas el anafre, el perro, el perico, y que se vayan de campo a la Huasteca, que se vayan a ver el partido de fútbol en familia, en fin, gócenla, vivan la experiencia BMW como debe de ser.
Y la otra condición, cuando la regrese la camioneta el martes, es que nos traigas fotos de lo que hiciste. Queremos que nos compartas tus experiencias. Queremos ver cómo te divertiste, cómo le metiste, todo lo que hiciste. Entonces Javier se lleva la camioneta, feliz de la vida, regresa el martes con fotografías, ¿verdad? Fantástico, o sea, digamos, unas son digitales, las ponen en las pantallas de toda la fábrica, inspirando a otros colaboradores, otras son, las imprimen, las ponen en pizarrones y evidentemente esto es contagiante. Y la gente dice, wow, yo quiero hacer lo que hace Javier. Y comienzan a ayudarse unos a otros interdepartamentalmente, cosa que no sucedía jamás en la historia de BMW. Y mejor todavía, comienzan a entender cómo se pueden incentivar todos estos, digamos, premios, beneficios que son generados cuando alguien se preocupa por crear valor a tu actividad. Súper interesante, entre otras cosas, porque dio esa posibilidad de que la gente se incentivara de muchas formas, accediendo a cosas que no sabían que podían acceder. Los incentivos varían, desde viajes a Alemania, Estados Unidos, promociones, evidentemente. Javier hoy en día, que decidió quedarse cuando yo le pedí de forma personal, quédate 3 meses, vive esa experiencia. Y si decides irte después de eso, yo soy el primero que te apoyo con tu jefe. No pasa absolutamente nada, pero si decides quedarte, vas a ver cómo puedes crecer. Javier, la última vez que platiqué con él, ya había ido, ya pasaron de esto hace 2 años, ya había ido un par de veces a Alemania como premios, porque él decía, ya no quiero ser el ganador del premio de la semana, porque ya en mi colonia creen que soy narcotraficante, cada día llego con un BMW diferente, entonces creen que soy de la mafia, lo que sea, entonces quiero otro tipo de incentivos, y él sugirió viajes y entrenamientos en otros lados. Fue 2 veces a Alemania, acababa de regresar cuando hablé con él de Estados Unidos, donde había recibido un entrenamiento y estaba a punto de ser promovido como supervisor. Una carrera fenomenal. Javier ya ganaba el 25% más de lo que entró ganando en BMW, lo cual significaba un 15% más de lo que hubiera ganado en General Motors, y tenía una carrera verdaderamente brillante enfrente de él. Pues bien, quiero terminar esto con un mensaje final, en donde digo lo siguiente, que simplemente leo lo que dice Rahm Emanuel, quien fue chief del staff en la época de Barack Obama: nunca desperdicies una buena crisis. Lo que quiero decir, nos dice Rahm, es aprovechar la oportunidad de hacer cosas que no podías hacer antes. Si algo se desprende bueno de esta crisis, de esta pandemia, es la posibilidad de no entender los negocios como usuales. El famoso business as usual no es una opción. No dejemos que el futuro nos alcance cruzados de brazos. Conformemos, les digo yo, e innovemos juntos nuestro destino. Y con esto les doy las gracias, dejo mis datos ahí, les prometo que esta presentación va a ser compartida y damos entonces lugar a la sesión de preguntas y respuestas que amablemente el maestro Juan nos va a hacer favor de moderar. Gracias. Sí, maestro, antes que nada, muchísimas gracias por sus comentarios, por su presentación. Excelente fue. Bueno, hay muchos comentarios. Quiero comenzar con Bere Millán, que lo felicita por el control que tuvo usted durante todo el trayecto. La verdad, además del control, yo le agregaría que fue amena, fue bastante saludable para mí y para el equipo. Yo pienso que para todos los demás también así fue. Hay una serie de preguntas que vamos a platicar con usted. Una de las cosas que estamos viendo es que hubo varias palabras ahí que se mencionaron en su conferencia. Es acerca de la cultura, los valores, estandarizar el taller, la ceguera del taller. Entonces, todo eso es bueno que lo aprendas y que lo lleves a casa o a tu colonia, a tu lugar donde vives. Pero también el ejemplo que ponía de la persona alemana, que él llevó un ejemplo de su casa a donde trabajaba. Entonces, eso nos permite, digamos, interactuar con lo que tú eres y con la cultura organizacional en la que vives. Me gustaría, una de las preguntas que nos enviaron, aparte de la mensajería, es ¿cómo podemos motivar a los demás? Sí, mira, de inicio, los estilos de liderazgo generan culturas. Las creencias personales generan culturas. Los paradigmas generan culturas. Cuando una creencia personal de alguien que tiene una influencia jerárquica se comparte y se convierte en una creencia dominante,
esto va a ser la cultura departamental, regional, organizacional. Es decir, nuestra actividad, nuestro liderazgo, nuestra forma de ser genera culturas. Y contra una cultura es muy complicado batallar a menos que se tenga conciencia clara de esta cultura, pues, o sea, de esto que puede ahora sí que convertirse en el peor enemigo de las estrategias, en el peor enemigo de la innovación, en el peor enemigo del crecimiento, cuando no se pueden ver paradigmas o creencias personales que funcionaron en el pasado, pero que ya no funcionan más, ¿verdad? Esto es parte bien importante. ¿Cómo podemos motivar a gente, que también leía aquí en una pregunta, que pertenece a diferentes grupos sociales, Exacto. generacionales, a diferentes departamentos, etcétera? Pues bien, el liderazgo transformacional tiene justamente como una de sus principales características el poder entender a grupos multidisciplinarios y multigeneracionales. Hoy en día sabemos claramente que vivimos una situación única en nuestra historia como seres humanos. Trabajamos con 4 generaciones de forma simultánea. Baby Boomers, generación X, Millennials y generación Z, ¿verdad? Y todos ellos tienen culturas diferentes o formas diferentes de percibir el valor y de aportar valor. ¿Cómo puede un líder trabajar con todas estas diferencias culturales, emocionales, sociales y culturales? Pues bien, justamente cuando nosotros lideramos partiendo de una visión en donde todo mundo coincida, no partiendo de los aspectos que sabemos que no coincidimos. Por ejemplo, si queremos ser una sesión de liderazgo transformacional con gente, voy a poner un ejemplo, que votó por López Obrador, por gente que no votó por López Obrador, si partimos de ahí va a ser muy complicado porque no tenemos un punto en común. Sin embargo, si yo coincido en hacer un taller de design thinking y basado en liderazgo transformacional, con gentes que votaron por gente que no votó, y decido crear una visión común, que es un mejor ¿Cómo? México, decido crear... Sus redes. Sus redes sociales. Ah, sí. Bueno, Facebook Por favor, ahorita doctor, lo pongo ¿podría comentar y sus LinkedIn. redes sociales? Sí, en un momento Porque más. la gente está preguntando, además de muchas felicitaciones que les están dando, ¿podría comentarlas? Lo puedo poner en el chat de aquí, de chat en vivo, ¿verdad? A ver, déjame ver, ¿cómo puedo yo participar? Aquí, no, en el canal. Para poner aquí, digamos... Lo puedes colocar en el chat de Teams y sí, mejor en el chat. Sí. Claro. Lo ponemos en el chat de YouTube. De acuerdo, muy bien. Va a ser más sencillo, sí. Quiero también comentarle algo de una persona que nos ha seguido durante estos días, que es Marta Huerta. Dice, más que excelente, doctor Jorge, mi admiración y agradecimiento por compartirnos tanta información de valor. Efectivamente, de pie para aplaudir tan excelente ponencia. Entonces, le agradezco muchísimo los comentarios. Son muchos los comentarios favorables, buenos, y en realidad estamos muy agradecidos con usted. También dice Edgar Arias, dejemos que termine la explicación. No sé si tenga alguna explicación adicional, mi estimado doctor. Estaba en una explicación que tenía que ver con los grupos multigeneracionales y multidisciplinarios, en el sentido de decir, el liderazgo transformacional lo que hace, no solamente lo intenta, lo logra, es entender una visión donde todo el mundo coincida. Yo hablaba sobre estos Méxicos diferentes que tenemos hoy en día. Todos queremos un México que crezca, un México mejor, un México igualitario. Entonces, si partimos de ese punto donde todo el mundo coincide, es muy fácil, créanmelo, lo hemos hecho, este ejercicio que les comento, lo hicimos ya hace algunos años. Y entendiendo esta visión común entre todos los participantes, la colaboración, la contribución de valor de todos ellos, independientemente de si son millennials o generación, gente, no sé, de 18 años o gente que tenga 60 años de edad, todos contribuyen desde esa óptica y participan de una forma colaborativa como no nos podríamos haber imaginado previamente. Entonces, ese era el comentario que quería yo terminar. Aquí les voy a poner... Doctor, una pregunta que ya le hicieron 2 veces, dice, ¿cuál fue tu experiencia con tu currículum? Ya 2 veces Sí, yo les pido a mis grupos de trabajo o cuando alguien solicita trabajo en mi agencia que me traigan su currículum, no de logros. Ese, pues entiendo que si quieren trabajar conmigo, pues tendrán que tener algunos muy fácilmente identificables. Lo identifico yo muy rápido. Lo que quisiera yo saber,
y que me escriban eso, el currículum de los fracasos más, ¿saben? Los más trascendentes, los más sabrosos, los más que nos impactaron. Pueden ser personales o pueden ser laborales. Y entonces la gente batalla mucho porque no estamos acostumbrados a compartir nuestros fracasos. Sin embargo, es algo que entiendo nos puede hacer mejores personas porque entendemos cómo, lo más importante, qué aprendí de mis fracasos y de qué forma enfrento yo los mismos. En otras palabras, ¿cuál es mi coeficiente de adversidad? Algo que es muy difícil medir. Entonces, cuando yo les pido, entrégame tu currículum vitae de tus fracasos más sonantes, más sabrosos, yo les platico uno mío para que se quiten, digamos, este factor intimidad y se los comento. Cuando yo trabajaba como director de Ingeniería y Diseño de Bombardier, tenía en mente, tenía gente de diferentes generaciones, como ustedes lo comentan, y gente que tenía muchísima experiencia haciendo algo que yo era nuevo para hacer, que era fabricar carros de ferrocarril o carros de metro, ¿no? Sobre todo para un proyecto nuevo que era en Minneapolis, Minnesota. Pues había gente muy joven que no tenía experiencia para hacerlo y gente muy vieja que tenía vicios ocultos muy difíciles Y quise recargar todo, digamos, el énfasis en las personas, en el valor que yo le daba a cada una de las personas por su experiencia, por su conocimiento, por sus capacidades, ¿verdad? Por sus actitudes. Pero resultaba que los viejos lobos de mar, aquellos que tienen el colmillo retorcido, veían en eso una gran debilidad en mí y no me la decían, porque ellos estaban acostumbrados a que tienes que terminar esto y te digo cómo hacerlo y se acabó el asunto. Es decir, liderazgo transaccional al 100%. Y no veían en otro tipo de liderazgo una posibilidad de hacer las cosas con los retos que teníamos, que era terminar esto en tiempos récord y cosas así. Entonces, basé mi liderazgo en las personas. Después de un tiempo me di cuenta que mucho no estaba funcionando, que había gente que me quería poner cuatros, porque evidentemente eran ingenieros que tenían un expertise súper calificado, doctores en ingeniería eléctrica, por ejemplo. Mis doctorados en ingeniería de producción y en gestión de la innovación. O sea, no tengo por qué saber tanto de ingeniería eléctrica como un experto en eso. Entonces me ponían cuatros, me decían, a ver, Jorge, aquí digamos este diafragma, este diagrama aquí, cómo lo interpreto, que no sé qué, no sé si el voltaje está bien, etcétera. Y yo terminaba contestándoles, si no lo puedes saber tú, si no lo sabes tú, entonces no sé para qué te contraté. Y tenía que enfrentarme de esa forma con ellos cuando lo que yo quería era justamente evitarlo, ¿verdad? Perdía mucho tiempo en este tipo de enfrentamientos. Era importantísimo generar liderazgo transaccional de forma inmediata. Y me costó mucho trabajo hacerlo, perdimos mucho tiempo en esto y perdí empleados muy valiosos que tuve que correr por enfrentarme de esa forma a mí, por querer ponerme esas trampas y trucos que finalmente tuvieron que perder su puesto por mi incapacidad de poder entender en qué momento entrar con liderazgo transaccional y en qué momento entrar con liderazgo transformacional. Un gran fracaso en mi vida. Finalmente el reto se cumplió, se hizo con creces y todo. En términos personales, yo me sentí una persona extremadamente frustrada por cómo se lograron los resultados. Ese es. Muy bien, doctor. Ya que habla de esos dos tipos de liderazgos que usted los vivió, el maestro Alvarado tiene una pregunta bastante importante. Dice, ¿cómo saber el nivel de madurez de ambos liderazgos en ArcelorMittal? Y también dice, ¿y por dónde empezar? Bien, lo que puse de ejemplo de BMW es el ejemplo que yo pondría siempre en todos lados, conversando. Yo quiero conversar con mi equipo, a pesar de que lleve trabajando con ellos un año o lo que sea, quiero conversar con ellos en otro nivel. No me refiero a las típicas borracheras de después del sábado, vengas a la casa a echar cervezas y ya borrachos todos nos confesamos. Eso puede funcionar o funcionó en algún momento de nuestras vidas. Hoy en día yo me refiero a entender a las personas, como seres humanos, sus familias, una conversación que va más allá de la conversación típica del trabajo. Una conversación que yo le llamo etnográfica y cuando hablo de etnografías le llamo una conversación de boda. Imagínense ustedes que están en una boda, sentados en una mesa y les toca junto a ustedes una persona que no conocen porque es invitado del primo del novio, ¿verdad? Y entonces resulta que con esa persona van a tener que platicar porque pues, es imposible estar saltando de mesa en mesa. Esa persona más vale que la vayamos conociendo para ver si nos cae bien, si es simpático, etcétera. Iniciamos con temas, pues los triviales, del clima, del del equipo de fútbol, pero terminamos hablando de los hijos, del trabajo, terminamos hablando de otras cosas que comienzan a hacernos ver algunas cuestiones emocionales significativas de esa persona.
Este tipo de conversaciones yo las haría con 3 niveles de inteligencia conversacional, que son exactamente iguales. El nivel transaccional es el del trabajo, el nivel de inteligencia posicional y el nivel de inteligencia conversacional transformacional. Y de esta forma entender a las personas en sus más íntimas motivaciones. Cuando yo conozco a mi equipo de esa forma, soy capaz de entender cuáles son las debilidades de mi equipo y poder evitarlas en las personas que sé que no lo pueden hacer, dándoles trabajos que sé que son excelentes haciéndolos y generando esta red de valor entre todos los miembros de mi equipo. Me hace falta alguien, consigo un asesor, consigo un experto, consigo alguien que me asesore en esa parte. Me sobran equipos, intento hacer estos trueques con otros equipos para poder entender que 2 expertos en mi área no están generando el mismo valor que podrían generar en otra área, y de esta forma comienzo a trabajar en estas redes de valor, en estos ecosistemas de valor organizacionales de una forma mucho más eficiente. La verdad, tus explicaciones son excelentes y nos gustaría continuar con usted, doctor, pero también nos pudiera dar una reflexión final del tema del día de hoy, por favor. Cuando hablamos de innovación, muchas veces me dicen, ¿cómo se puede innovar en una empresa que hace materia prima, ¿no? que hace commodities, como Cemex, por ejemplo, que hace bultos de cemento? ¿Cómo podemos innovar cuando hablamos más allá de productos, servicios que no están en nuestras áreas, digamos, como cartera de productos? Podemos innovar de muchas formas. Podemos innovar en procesos, en estructura, podemos innovar en sistemas, podemos innovar en células de innovación, podemos innovar de muchas formas, y este tipo de innovación muy, digamos, característico de una organización como ArcelorMittal, le llamamos innovación de eficiencia operacional, que pasa pues de este concepto que decíamos de eficiencia a la excelencia operacional, y consiste en identificar en dónde podemos nosotros generar valor. La innovación centrada en la inteligencia organizacional tiene como fin fundamental identificar qué partes de las actividades que hacemos, de los procesos donde estamos involucrados, generan valor y qué partes no generan valor. 2 personas haciendo algo exactamente lo mismo, una no genera valor. Y todo lo que no genera valor, por añadidura, genera desperdicio. Es un principio fundamental de 6 Sigma. Por lo tanto, yo creo que cuando trabajamos en este concepto de innovación centrada en la inteligencia organizacional, estamos enfocados a identificar valor. Innovación, al final de cuentas, no es más que nuevas formas de crear valor. Y estoy hablando de valor económico, valor tecnológico, valor social, valor ecológico. Es decir, estoy entendiendo el concepto de valor en su frontera más amplia, en donde yo me constituyo, yo me declaro alguien que le interesa el concepto de sostenibilidad, de sustentabilidad, desde estas 3 ópticas, y a la innovación como la herramienta y la habilitador más importante: sostenibilidad económica, sostenibilidad ecológica y sostenibilidad social. Y con esto quiero despedirme agradeciéndoles a todos su atención, esperando que se lleven cosas de valor y poniéndome a su entera disposición. Les decía, voy a compartir esta presentación con el maestro Juan, quien a su vez se las compartirá. En esa presentación, en la última slide, están tanto mi correo electrónico, y voy a asegurarme que ponga yo ahí mis redes sociales, ¿verdad? Para que puedan ustedes entrar en contacto conmigo sin ningún problema. Bien, doctor. Muchísimas gracias, en verdad, por su aportación, y siguen llegando mensajes. Me gustaría leer uno de ellos que dice: lo felicito por invitar a gran profesional. Entonces, de verdad, todo ArcelorMittal, toda la comunidad le agradece su participación y seguimos en deuda con usted, doctor. Nada que agradecer. Gracias, y espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias. Así será. Un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la vista.